Ancha monasja Huayquipaneykuna, Noqa kusisqa kashani, Hankunawan hurratulla rimanaypaq. Empezamos con una pincelada política. El Congreso del Perú, en su mayoría corrupto, y las pruebas están a la vista todos los días, no solo por lo que son muchos de ellos que están pedidos por la justicia, sino por las votaciones que hacen en un contubernio mafioso. Ahora tienen la vista puesta en la Junta Nacional de Justicia y quieren expulsar a todos sus miembros. Pero como hay tanta protesta al interior, tantas voces de gente valiosa que dice esto ya es ir contra la democracia, e incluso en el extranjero, se sabe que este grupo mayoritario mafioso del Congreso, que quiere salvar como sea a la fiscal de la Nación, que también está en contubernio con ellos, tiene un plan B, que sería expulsar a 3, ya que no puede expulsar a todos, a 3 de la Junta, como decir, los más peligrosos para los fines de ellos. Ese es el plan B. En eso estamos. Y hay que volver a la historia. Estoy recordando en este momento lo que hizo el dictador Fujimori precisamente en mayo de 1997, en que sacó con ese otro congreso mafioso también de su tiempo, sacó una ley de interpretación auténtica según la cual podía Fujimori presentarse por tercera vez a la presidencia. Y como en el Tribunal Constitucional de entonces había, como ahora, en la Junta Nacional de Justicia, había gente proba, gente académica, gente valiosa, no corrupta. ¿Qué hizo el dictador? Desalojó, destituyó a los 3 más peligrosos de ese Tribunal Constitucional. Los votó. Y miren ahora, la gente impulsada por la hija de Fujimori pretende hacer lo mismo. Las próximas semanas sabremos si van a dar otro golpe mortal a la democracia de nuestro país. Y los del Ejecutivo, que compiten en corrupción con los del Congreso, no dicen absolutamente nada. Son cómplices en su maldad política contra la nación, contra todos los habitantes del Perú. Vamos a continuar con la teología de la liberación. Ya estamos en los últimos capítulos. Y retomar esa conversión de la cual hablamos la vez anterior, que la teología de la liberación invita a 3 conversiones: a la conversión económica, a la conversión ecológica y también a la conversión cultural. En eso estábamos. Y en esta segunda parte queremos resaltar a la teología india, que nacida en México se relaciona con todos los pueblos originarios del mundo. Y Eleazar López, sacerdote indígena de México, es un connotado propulsor de esta teología. También colaboró mucho para el surgimiento de esta teología nuestro amigo ya fallecido Domingo Yanqui, que el 28 de octubre de este año
se cumplen 20 años de su partida a la eternidad. ¿Qué dijo una vez Eleazar López? Como Lázaro, después de 4 días de muerto y enterrado, los pueblos indios de México y de todo el continente hemos ido emergiendo recientemente de la tumba centenaria con la lozanía y pujanza del resucitado. Y esto ha conmocionado a la sociedad y a la misma iglesia, porque muy pocos creían en serio que pudiera darse la resurrección del indio. Entonces, una tarea fundamental de estas teologías, tanto la andina como la india, es ir recreando una iglesia indígena, es decir, una iglesia pobre y al servicio de los pobres, una iglesia laical, pueblo de Dios, donde los laicos y laicas ocupen el lugar que se les ha arrebatado a través del clericalismo, es decir, el dominio de un grupo gobernante de la iglesia, sin tener en cuenta toda la comunidad. Se necesita entonces una iglesia inculturada, que sienta, piense y hable como el pueblo indígena, que parta de él y vuelva a él. Una iglesia que también piense y hable como el pueblo amazónico, selvático. Y aquí quiero tocar también un punto valioso, no podemos dejarlo de lado. Me refiero a la teología afro-latinoamericana, una de las más jóvenes hijas de la teología de la liberación. Sabemos pues que nuestros antepasados fueron esclavizados, pero como habían muerto millones en las minas, porque había el servicio minero obligatorio para los varones, así yo lo llamo, faltaba mano de obra. Y fue así que Bartolomé de las Casas, en un gesto de amor a los indígenas que morían a raudales, equivocadamente dijo que traigan gente del África para que los ayuden a los indígenas. Después él se arrepintió porque era otra esclavitud. La cosa es que llegaron y fueron maltratados, todo lo que ya sabemos, ¿no? En todo nuestro continente. En mi tierra también, en Chincha, son famosos los lugares de personas afros, o por ejemplo en Palpa, Ica. En Bolivia, ni hablar, también tiene su sector. Entonces, estas personas, estas familias que vinieron desde el África, trajeron pues en su corazón a Dios y lo expresaban a su manera, con sus ritos, sus bailes, pero frente a la mirada de otros, por ignorancia y a veces por mala voluntad, despreciaban a estos grupos humanos que vivían en desventaja. Sin embargo, ellos continuaron y su sabiduría ha llegado hasta el día de hoy. Los que se consideraban blancos, así como maltrataron a nuestros antepasados, también calificaron los ritos y las costumbres de los afro-latinoamericanos como algo despreciable, como algo que venía del demonio. Pero a su tiempo llegó la hora de hacer su propia teología. Y así, en 1985, bajo la iniciativa de los teólogos del Tercer Mundo, se celebró
la consulta sobre cultura negra y teología en América Latina. Esto fue en Nova Iguazú, barrio de los suburbios de Río de Janeiro, Brasil, que cuenta con una gran concentración de comunidades negras víctimas de la discriminación racial y también víctimas de la violencia policial. En ella, en ese encuentro, en esa reunión, se abordó la problemática de los negros, negras en América Latina desde las perspectivas complementarias: etnia, clase, género y religión. Entonces, al final de este aspecto cultural tan importante, podemos decir que se hace necesario y se está en ese camino de ser en estos lugares una iglesia indígena. Cuesta desde las jerarquías, a veces no quieren aceptar tales o cuales términos, desde Roma. Cuesta, por ejemplo, poner en los resultados de las reuniones de obispos, como en Aparecida, el 2007, poner teología indígena o teología india, teología andina. Cuesta, pero hacia eso vamos. Son cosas de la historia y cosas del evangelio practicado en nuestros lugares. Pero a la vez se requiere también, tiene que hacerse y ya se está haciendo, una iglesia afro-latinoamericana, con todas sus características, con toda su riqueza, para que ayude a mejorar este mundo y mejorar esta iglesia. Porque la sabiduría de los pueblos originarios y los pueblos afro-latinoamericanos es inmensa. Lo que pasa es que todavía hay algunos que creen que hay culturas superiores y culturas inferiores. Y desde su humildad y su constancia y su compromiso, todos estos grupos, todas estas etnias, todos estos pueblos indígenas y afro-latinoamericanos siguen luchando por sus reivindicaciones, y una de sus reivindicaciones es, en su fe, ser también lo que son. No salir de lo que son, sino querer a Dios, presentarse al mundo como afro, como indígenas, y en ese encuentro igualitario con otras culturas, con otra gente, con otros pueblos, vendrá pues ese futuro que necesitamos, un futuro humano nuevo, esperanzador, de lo cual vamos a hablar la próxima semana. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo Semana Cama y Sin Cama.